espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3, de la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Los saluda como todos los martes y jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Esta tarde les tengo una primicia y algo que representa, algo que representa, pues siento yo, uno de los valores más importantes de nuestra vida, el ser agradecidos. Y si a alguna persona debemos ser agradecidos es precisamente a nuestros maestros. Gracias a ellos somos lo que ahora desarrollamos, pues ellos forjan en nosotros la semilla del saber, la inquietud, del conocimiento, y paso a paso nos van llevando por el camino para llegar a esta madurez, a esta vida profesional con éxito. Esta tarde tengo el gusto de tener un enlace telefónico con la licenciada Leticia Julia Zaragoza Lomelí. Ella es fundadora de muchos jardines de niños, fue inspector, o sea, acredita una larga vida de más de 30 años en el servicio del magisterio. Pero en este momento la particularidad es que prepara un homenaje a una de las escuelas más significativas e icónicas de Querétaro, la Escuela Secundaria Federal Nocturna número 1 para trabajadores. Buenas tardes, licenciada. Gusto en saludarla y muchas gracias por permitirnos esta comunicación. Hasta luego, licenciado. Es un placer oírlo. Muchísimas gracias por la oportunidad que me da de comunicarme con su público, que es mucho, y que pues me permite invitar a todos los exalumnos de la Escuela Secundaria Federal Nocturna para poder rendir ese homenaje a todos los maestros que fundaron la Escuela Secundaria en 1938. Va a cumplir 80 años. Este año cumplió 80 años en marzo, el 1 de marzo. Exactamente. Nada más que no me ha sido posible invitar a todos los exalumnos. Pues vamos a aprovechar este medio para hacerlo extensivo y hacerles saber que el objetivo es publicar un libro del... Así es, licenciado, vamos a publicar un libro que Dios nos permite, y el licenciado Grillo, secretario de la Secretaría de El secretario de Educación Pública, Alfredo Botello Montes. Exactamente, el licenciado Alfredo Botello Montes nos dio una cita para ver la posibilidad de que se haga este libro, tanto a nivel electrónico como en libro. Los niños de todas maneras manejan los libros. Sí, Interés como maestros, ¿verdad? Que los niños lean y sepan quiénes fundaron la Escuela Secundaria Federal Nocturna para Trabajadores, que formó cantidad de profesionistas, de empresarios. Tenemos gente muy valiosa en Querétaro que hizo posible que Querétaro funcione ahora ya. Gente con mucho esfuerzo, mucho trabajo, estudiaba y trabajaba. Entonces, pues ahí tenemos un señor Juan Montoya, a muchos licenciados, a doctores, al licenciado Cecilio Bárcena, maestro de la Universidad Autónoma de Querétaro. O sea, no acabaría, pero en el libro sí voy a tener la oportunidad de que todos y cada uno de los que estudiaron en la Escuela Secundaria Federal Nocturna para Trabajadores nos den un pequeño testimonio de toda la hermosa época que el maestro Blanco, el maestro Antonio, el maestro Valtierra, el maestro Jesús Pérez Méndez, el maestro Enriquecito, o sea, son verdaderas, uno lo conoce, el hombre más valioso del siglo pasado por sus inventos y todas esas cosas. Entonces, por eso le pedí, señor licenciado, que apoye para editar este libro y a todos los exalumnos de la Escuela Secundaria Federal Nocturna para Trabajadores, y a los de las viejas también, porque ellos también estuvieron allí, algunos, nos apoyen con sus testimonios, ¿sí? Y enriquecer el trabajo que mediante Dios nos permite hacerlo antes de partir.
Bien, bien, pues yo le agradezco, licenciada Leticia Julia, que nos haya dado esta premisa, ya estuvo al aire esta invitación y en una ocasión próxima queremos también que nos dé la primicia de conocer ese texto que será un homenaje para una generación de maestros ilustres, creo yo, como pocas veces lo ha habido, y también, como lo comentaba usted, licenciada, una generación ejemplar de personas que hicieron el esfuerzo, que tenían que estudiar y trabajar, y por esa razón se fueron a la secundaria nocturna. Le agradezco muchísimo que me haya aceptado esta llamada y estamos en contacto. ¿Algún teléfono donde puedan comunicarse para las personas que nos ven y nos escuchan, en donde puedan contactarse con ustedes, licenciada, ya para terminar este anuncio, si es tan amable? Sí, señor licenciado, 223-3910, 442-36-70-464. Si me haces favor de repetirlos, por favor, porque luego los agarramos así. Espérenme una pluma, si es tan amable repetirnos los números para que... Sí. 3910, la casa de ustedes, y 442-36-70-464. Bien, pues muchas gracias, licenciada, y felicidades y esperemos un éxito de su libro. Gracias por apoyarnos, señor licenciado. Espero que estemos muy contentos celebrando este homenaje a nuestros maestros. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, hasta pronto. Hasta luego, buenas tardes. Muy bien, muchas expectativas levanta este libro. Fíjense que la maestra, ella se ha defendido por eso. Yo recuerdo que hace algunos años le hizo un homenaje a la maestra María Luisa Medina de Montes Collantes, que fuera también una pionera de la educación, maestra, director del Normal por muchos años, y fue un homenaje muy sentido, en el que en aquel tiempo estaba como secretario de gobierno el licenciado Alfredo Botello y apoyó esa situación. Hoy, como lo acabamos de escuchar, pues a mí me parece una maravillosa idea, maestro Ugalde. Buenas tardes. Como ve, decíamos que justamente si a alguien tenemos que agradecerles algo es a los maestros. Claro que sí. Precisamente esta situación. Y bueno, estamos ya ahorita con nuestro invitado especial. Es un gusto tener aquí en la cabina de Poder Ciudadano Radio y Express Metropolitano al director de la Facultad de Derecho de nuestra queridísima Universidad Autónoma de Querétaro, el maestro en Administración Pública, Ricardo Ugalde Ramírez. Maestro, buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, Juan, muchas gracias por invitar a la Facultad de Derecho y a su servidor para poder compartir algunas reflexiones con su auditorio, al que también le doy un cordial saludo. Y sin duda, bueno, como bien lo refería, a los maestros hay que agradecerles mucho. Y fíjese, si me permite la referencia, don Juan, creo que a los maestros de primaria hay que agradecerles más. La primaria, secundaria, sí, la prepa, claro, porque todos como que son etapas distintas, ¿no? Y en su caso usted, bueno, como yo soy orgullosamente pasé por esta facultad y tenemos etapas distintas, nos acordamos bonito del kinder, de la primaria, de la secundaria. Venía platicando justamente con nuestra coordinadora de la página web de esa etapa, ahorita con el anuncio usted es muy joven para acordarse del maestro Francisco Javier Blanco Venegas, del profesor Lara, que fue el fundador de la escuela secundaria. Si el maestro Blanco es el de la secundaria federal 1, debo decirle, don Juan, que a mí me dio la clase de historia. Fíjese, entonces súmese a esta y efectivamente, precisamente este breve enlace telefónico fue para eso, porque están tratando de buscar a las personas que estuvieron, que fueron alumnos de ellos y que escriban un testimonio. Entonces lo voy a contactar con la licenciada, pero ahorita ya vámonos a la materia. Un gusto tener aquí al director de nuestra queridísima Facultad de Derecho de la Universidad. Cuando pactamos la entrevista dijimos, vamos a hablar de dos cosas: la recién toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que está ocurriendo en el Congreso. Nadie más autorizado que usted para hablarnos de estas cosas. ¿Por dónde quiere empezar, maestro? Por donde usted me diga, don Juan. Creo que hay temas muy importantes a partir de este 1 de diciembre, que es importante que como ciudadanos, de manera muy puntual, comencemos a reflexionar.
Es una toma de protesta interesante, como bien se ha referido en muchos medios, histórica sin lugar a duda. Por primera vez tenemos a un presidente de la República emanado de la izquierda mexicana, aunque habría que reflexionar qué tan a la izquierda está esta izquierda. Exacto. Ese es uno de los ¿Cuál es la puntos que ruta, hay que- no? Sí. Porque como que es una izquierda moderada, Ujú. Así es. en fin, pero Habría adelante, por habría favor. que irlo platicando ahí y reflexionando todos, ¿no? Porque finalmente lo que puede uno tener en el ámbito del conocimiento del entorno, pues es una percepción fundada en algunas particularidades que se van observando. El discurso del presidente, un discurso fuerte, haciendo señalamientos directos en presencia del presidente saliente, ahora expresidente Enrique Peña Nieto, marcando puntualmente algo que en percepción de muchos comunicadores, periodistas, se percibía en alguna forma como que iba a modificar en algo su discurso y finalmente pues mantiene varias de las líneas de pensamiento que vino exponiendo durante su periodo de campaña y durante este periodo en donde él, ya siendo presidente electo, pues de alguna manera también manifestó varias de sus ideas. Hay, por una parte, indudablemente un respaldo popular enorme, Sí. es innegable, un poco más de 30 millones de votos, pero por el otro lado también hay incertidumbre. ¿Qué pesa más en la balanza, maestro? En este momento, la esperanza. Sí, ¿verdad? Sin La duda. ponemos en medio. Sí, la vamos a tener que poner ahí, don Juan, la esperanza. En efecto, es el presidente electo con el mayor número de votos, aunque también hay que considerar que es el presidente electo con mayor número de votos en un periodo de la historia en donde también tenemos un mayor número de votantes. Claro. ¿Sí? Entonces eso también cuenta. Pero finalmente hay que destacar este punto. Sí llega con poco más de 30 millones de votos a la presidencia de la República, lo cual le da una legitimación a él en lo personal muy significativa. Pero también, como ya lo sabemos, en el contexto de las distintas expresiones que hemos escuchado en estos meses, en estos días, llega también con un respaldo muy fuerte del Congreso de la Unión. Tiene mayoría en el Congreso y eso lo coloca en una posición, a mi parecer, y si se me permite expresarlo en este sentido, de una mucho mayor responsabilidad frente a lo que se venga. Definitivamente. Porque creo que algo que puede estar latente y que espero que se logre controlar de una manera muy adecuada es que tanto poder puede comenzar a pervertirse. ¿Sí? Y yo creo que ahí sí hay que tener una particular atención nosotros como ciudadanos, porque parece ser que si realmente esta expresión de que el pueblo es sabio, que ha utilizado en más de una ocasión, pues este pueblo sabio debe de tener la capacidad de convertirse en el fiel de una balanza frente a dos poderes que pueden en algún momento pues llegar, insisto, a excesos. Sí, porque orgánicamente, vamos a utilizar esta palabra, no tiene una oposición fuerte. El otrora poderoso Partido de Revolución Institucional quedó reducido en sus escaños, el Partido Acción Nacional está dividido, está tratando de reorganizarse y tiene una avasalladora mayoría en las cámaras. Entonces, ese peligro que usted menciona. Sí, sin duda, y si se me permite también, don Juan, hay Por que favor, señalar, y creo que en ejercicio de esta libertad de expresión y de pensamiento que tenemos los ciudadanos, Morena también ha estado en estos últimos meses recibiendo algunos exmilitantes del PRI que han tomado una vereda diferente a la que habitualmente tenían como militantes del Partido Revolucionario Institucional. Entonces esto también hay que observarlo para entender cómo se van a ir configurando estas fuerzas políticas en los años que vienen. Sí, hay una teoría que con un analista político, Tonatiuh Cervantes, lanzamos hace 3 meses aproximadamente y tuvimos muchos comentarios. Hablamos hipotéticamente porque no hay manera de comprobar esta situación, que en realidad Andrés Manuel López Obrador tiene 46 años en la actividad política, 18 buscando la presidencia de la República, participando en 3 elecciones. Toda esta inercia que se fue sumando, que fue creando,
que fue moderando incluso la actitud y el discurso, lo recuerda en la elección del 2012, tomó Reforma, claro, etcétera. Después, en estas previas a las elecciones presidenciales, se da la situación en el Estado de México y acusan de fraude, pero ya no hay ningún bloqueo, ya no hay ninguna marcha diciendo ya soy prudente. Y nuestra teoría y especulación es que hubo un acuerdo popular, el PRI, al darse cuenta que ya no podía, que era irreversible el triunfo de López Obrador, porque las tendencias lo llevaban muy arriba, ni sumándose todos los candidatos juntos lo alcanzaban, pues hubo un acuerdo popular en que dijo, me dejas en paz y nosotros no metemos las manos. Y atacan a un candidato de Acción Nacional débil, por su propia naturaleza, lo acusan de lavado de dinero, claro, de corrupción, etcétera. Ponen a Mid como por parte del PRI que no levanta, y le dejan el camino libre a López Obrador. Absurdo les pareció a algunos. Conforme pasan los días, esta situación toma cuerpo y ya es parte de los memes de toda esta situación. Y bueno, pues ya antes los memes, porque la estrategia de Andrés Manuel en las redes sociales fue impactante. Claro, ese es un muy buen manejo. Supo manejar muy bien. Y pues un poco un ciudadano puede percibir, un ciudadano crítico, como hay muchos en nuestro país, puede percibir estos posibles acuerdos en el discurso de toma de protesta. Agradezco al presidente saliente, Enrique Peña Nieto, palabras más, palabras menos, las primeras líneas, no haberse metido en el proceso electoral de esta elección, valga la redundancia. Entonces ahí hay una serie de, digamos, pequeños pues avisos de mensajes, de posibles acuerdos, lecturas que uno puede hacer exactamente en muchos sentidos, ¿no? Un presidente que después del 1 de julio se ve pues prácticamente opacado, disminuido, desaparecido en muchos sentidos. Se reservó para hasta el último día lo del Tratado de Libre Comercio, pero antes dejó que Andrés Manuel ocupara todos los reflectores. Así es, siendo objeto en sus reformas de señalamientos directos y sin ningún tipo de expresión en ningún sentido, hasta que por ahí salen de la Secretaría de Educación a tratar de defender la reforma educativa. Creo que es un panorama, insisto, que hoy invita a la reflexión objetiva en muchos sentidos, porque lo que viviremos en los próximos 6 años es el mismo México, pero con otra forma de ideología en el gobierno. Sí, porque también no podemos calificar, o al menos de momento, como un izquierdista radical o que tenga el proyecto de lo que pasó lamentablemente en Venezuela con Chávez y con Maduro, y creo que eso no sería posible en México por las fuerzas vivas mismas que se tienen en el país, ¿no? Pero, o sea, no sería posible llegar hasta esos puntos, aun cuando tengamos a un combativo Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, que curiosamente, maestro, no sé si coincida conmigo, lo mandan a la comisión para recibir a Peña Nieto, y esto sí, no sé, lo voy a preguntar a nuestros compañeros periodistas que estuvieron ahí en vivo, dicen que nos vemos en marzo, porque ya se anunció para marzo una consulta para ver el asunto de los expresidentes. Sí, entonces, estamos en esa situación que como usted dijo, los mexicanos somos más dados a la esperanza, a ser positivos, hasta hacer chistes y reírnos de condiciones adversas. Claro. Pero hoy que empieza Andrés Manuel, bueno, pues ya la frase acuñada, todos queremos que le vaya bien, porque si le va bien a él, nos va bien a México. Sí, no sé qué opina usted, don Juan. Yo tengo casi medio siglo de vida. Y está joven. Sí, y usted con mayor experiencia lo podrá decir. Estoy hablando como ciudadano, indudablemente, sin evidentemente descargarme la responsabilidad que tengo, pero en estos años, cada sexenio que vivíamos los mexicanos era un sexenio de gran incertidumbre. Las generaciones más jóvenes no han vivido este problema que vivimos nosotros frente a los anuncios permanentes de crisis en el cambio de sexenio, de crisis en muchos sentidos, crisis política, crisis económica, crisis social, incluso, que afectaron de manera muy significativa a esta generación a la que pertenezco yo, a la que pertenece usted también,
y que de alguna forma, pues creo que fueron detonantes para ir generando estos cambios que vivimos en estos últimos 20 años. Primero, este cambio de régimen en donde pierde el PRI su posición en el gobierno y se la gana Vicente Fox por conducto del PAN, que es un primer cambio. Y también recuerdo ese día de la toma de protesta, la gran cantidad de gente que acompañó a Vicente Fox al cambio, el hoy y todo esto. Y ahora veo finalmente moviéndonos a los mexicanos hacia otro lado, porque al final del día ambas corrientes, y debo referirlo así porque en 2012 el PRI recupera la presidencia con una nueva idea, y entiendo que lo hacemos porque fueron 12 años que también nos golpearon mucho, ¿no? Sí, lamentablemente cayeron no pudieron romper las inercias de lo que ha sido, lo que dicen los clásicos analistas políticos, la corrupción. El engrudo fue la cohesión del sistema, y aunque hubo alternancia, pues gente como la familia Sagún contribuyó en mucho a continuar esas malas prácticas, y Calderón tampoco pudo enderezar las cosas. Acuérdese, maestro, esa toma de posesión, cómo tuvo que llevarse a cabo prácticamente a golpes. Ahí está la famosa foto del actual gobernador Pancho Domínguez, sí, al estilo de karate, dependiendo la tribuna para que pudiera tomar posesión. Y hoy hubo no podemos decir una transición aterciopelada, pero sí civilizada. Claro, sí. Es el término que le estoy dando incluso en la columna, en la cápsula que les invito a ver hoy por la noche en Radio y Televisión Universitaria a las 8:35, pero el maestro es el que nos tiene que dar sus puntos de vista, su análisis, porque se lo pedí muy encarecidamente. Veo que trae por aquí muchos puntos. El tiempo se nos va a acabar, entonces, maestro, por favor, sí, vámonos chutando eso. Antes permítanme, porque es parte del protocolo de este programa, dar a conocer la trayectoria de nuestro invitado. El maestro en Administración Pública, Ricardo Ugalde Ramírez, es licenciado en Derecho, especialista en Derecho del Trabajo y maestro en Administración Pública por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, institución en donde es profesor de tiempo completo, categoría 7, y candidato a obtener el grado de doctorado. Pronto lo podremos felicitar como doctor, maestro. También es profesor de la licenciatura en Derecho y en programas de especialidad y maestría de posgrado en la facultad. Además colabora como profesor invitado en diversos cursos de maestría y diplomados en universidades en diversos estados de la República. Fue también coordinador del Centro de Investigación Jurídica y Criminológica Héctor Fix Zamudio de 2007 al 2012. Se desempeñó como presidente de la Academia de Derecho Social del 2005 al 2012 y fue secretario académico de la Facultad de Derecho del 2012 al 2014. Ha participado igualmente el maestro Ricardo Ugalde en conferencias en diversos foros locales y nacionales, en programas de radio y televisión. Entre sus publicaciones destacan Evolución de los partidos políticos en México, Pensar el derecho, Estado constitucional y derecho fundamental, Ética y justicia y ética en derecho, fíjense nada más. En el sector público se ha desempeñado igualmente como proyectista y presidente auxiliar de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, y como asesor de diversas instancias gubernamentales y empresas privadas. Actualmente es el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro para el periodo 2015-2018. ¿Quién mejor que él, con esta trayectoria, para hablarnos de este fenómeno del que todo el mundo habla en este momento, no en México, sino en el mundo? Por eso, reiteradamente le agradezco esta invitación, maestro. No, adelante, muchas gracias. Una responsabilidad grande, porque finalmente en Querétaro tenemos extraordinarios especialistas, sí, en el tema. Y una facultad muy acreditada. Sí, de trabajo muy, sí, consistente. Y entrando en el tema, Juan, sí, pues tenemos 13 reformas que de alguna manera están en proceso, reformas a distintos instrumentos legales por parte del actual presidente de la República, como parte de sus compromisos de campaña, y que ahora ya en el cargo pues tendrán que estarse cumpliendo. Algunas de ellas ya comenzaron sus procesos en el Congreso de la Unión, algunas más están siendo propuestas en distintos momentos.
La primera es una ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes el artículo 127, al artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República. Ese menos es de 108 mil pesos, digo, más arriba de 108 mil pesos. Solo esa es la cantidad. Tope. El tope, sí, que está poniendo en y ya los magistrados y otra gente ya levantaron. Y ya tenemos ahí exactamente en esta división de poderes que tiene nuestro país, pues precisamente a funcionarios de distintos órganos del Estado, pues haciendo sus manifestaciones en el sentido de que pues hay ciertas disposiciones constitucionales que limitan en alguna medida la posibilidad de que este proyecto pueda volverse efectivo, por lo menos mientras estén en el encargo. Una vez que termine el encargo, pues esta posibilidad de ajustar los salarios, los ingresos de estos funcionarios, pues podrá ser una realidad, y pues ya tenemos algunos amparos en donde se ha otorgado la suspensión en este sentido, y algunos otros procedimientos que están siendo tramitados ante distintas instancias legales. Esa es una primera. La segunda que tenemos es la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, igualmente debatida, igualmente generando algunas voces por parte de gobernadores de los gobernadores de algunas entidades federativas, 12 gobernadores, si mal no tengo el dato, están por ahí ya haciendo manifestaciones en el sentido de que, bueno, la seguridad pública es competencia de los estados en alguna medida, y que sí, en efecto, el estado tiene competencia en materia de seguridad pública, pero a nivel federal, sin esta posibilidad que se está planteando de poder invadir el ámbito de competencia de la seguridad de las entidades federativas bajo la propia reglamentación que existe en nuestro país. Entonces ahí tenemos una segunda reforma que seguramente dará mucho de qué hablar en los meses siguientes. La siguiente es terminar, que está relacionada incluso con la primera, terminar con fueros y privilegios. Creo que ahí hay, si usted me lo permite, alguna razón, don Juan. Adelante, maestro. En mucho sabemos de los excesos que cometieron infinidad de funcionarios públicos a lo largo de la historia del país. Pero casos como los del gobernador de Veracruz en épocas recientes, imperdonables. Definitivamente llegar incluso a observar notas de compañeros periodistas, de algunos otros comunicadores, en el sentido de que se llegó a inyectar agua a los niños para tener alguna justificación respecto de su salud, pues es penoso. Es un clima de lesa humanidad, o sea, ese es el calificativo que me dice. Sí, y sin encontrar ahora esquemas en donde tengamos certeza los ciudadanos de que ese tipo de funcionarios públicos que abusaron en ese nivel de grado o en algún otro grado menor resulten sancionables o sancionados, pues sin duda es algo que indigna. Por eso creo que el tema de terminar con fueros y privilegios puede ser razonablemente aceptable. Sin embargo, creo que lo que se tiene que debatir con mucha puntualidad es el tema del fuero. El fuero tiene una razón histórica en nuestro país. ¿Por qué se genera el fuero para ciertos servidores públicos? En la época revolucionaria, en la época cuando se genera la Constitución, sí era viable, claro, creo, maestro, pero hoy... Yo ahí tengo mi punto de vista porque creo que el fuero es un esquema de protección, sin duda. Y sí, en efecto, tuvimos hace 102 años el cierre de un movimiento armado que de alguna manera requirió del fuero para permitir que los servidores públicos pudieran expresar libremente las ideas en el Congreso, ¿no? Sí, en ese México convulso. Exacto. Pero ahora con tanto poder, lo que puede llegar a preocupar, y lo pongo solo como especulación, es que igualmente comencemos a vivir de nuevo una especie de ley mordaza para los diputados y senadores, para esos de oposición que puedan, en ejercicio de la libertad de expresión, decir en tribuna finalmente, pues en teoría, lo que el pueblo les pide que digan. Entonces ahí creo que en el tema del fuero se tiene que tener un particular cuidado y ver hasta dónde puede resultar viable, o bien, si es necesario eliminarlo, cuáles van a ser los candados de seguridad para no impedir bajo ninguna forma o bajo ninguna fórmula que la libertad
de expresión en la tribuna pueda ser coartada. Sí. Porque usted como comunicador pues tiene mayor conciencia en este sentido. La libertad de expresión es uno de los derechos que más han costado. La libertad de libertades le llamo Así yo. es. Entonces, no limitar evidentemente o tratar de limitar en alguna forma a diputados y senadores o senadores en la tribuna, pues puede resultar un riesgo particularmente importante. Tenemos una cuarta reforma, la que corresponde al artículo 108, que señala que el presidente de la República pueda ser juzgado en funciones, bajo ciertas conductas, como puede ser la violación a las libertades electorales o por actos de corrupción. Y ahí, pues creo que estaría de acuerdo. Sí, totalmente. Sin duda. ¿Sí? ¿Qué hace al presidente de la República distinto? Al resto de los ciudadanos, yo normalmente les digo a mis estudiantes, a ver, no pierdan de vista algo muy significativo. El presidente de la República es el primer mandatario. Eso no significa que sea el rey. Así es. El primer mandatario. Y habríamos que decir que diferencia entre el mandatario y el mandante. Ahora él habla de que efectivamente el mandante es el pueblo, es el pueblo sabio, pero que lo está utilizando políticamente, él es el mandatario. Pero bueno, en este análisis jurídico estricto que está haciendo el maestro, yo quisiera que continuáramos porque me parece de lo más interesante, y a toda nuestra audiencia y a los especialistas yo les recomiendo que escuchen palabra por palabra, porque aquí no estamos hablando de apasionamientos políticos o de posiciones partidarias, sino de un análisis jurídico que nos hace el director de la Facultad de Derecho. Por favor, maestro, adelante. Sí, y reitero aquí el tema de esta intervención en los procesos electorales, que en esta toma de protesta se reconoció como algo valioso del presidente saliente. Pues creo que sí hay que tomar también mucha atención, porque en efecto la historia de este país nos habla de muchos momentos en donde, sin que jamás se haya aprobado, sí, pero por lo menos en la conciencia social ha quedado el dato de que hubo intervención de autoridades en procesos electorales. Si esto no se elimina, entonces la posibilidad de elegir va a seguir siendo una gran mentira. Nosotros, en efecto, tenemos como ciudadanos que ejercer este derecho, el derecho de elegir a quienes habrán de gobernarlos sin la intervención y dejando de lado los intereses o tratando de expulsar en todo momento los intereses de las fuerzas políticas por mantenerse en el gobierno. Ocurre en todos los niveles, hasta en los sindicatos. ¿Sí? Entonces, efectivamente, bueno, y por eso tenemos ese tipo de sindicalismo, ¿no? Que también hemos tenido que padecer. Bien, entonces creo que una buena medida en este sentido, considerar como una conducta que pueda ser sancionada esta violación a las libertades electorales, y particularmente los temas relacionados con la corrupción, don Juan. Yo creo, y usted lo refería hace un momento, sí, en efecto, uno de los grandes males de este país ha sido la corrupción, ¿sí? Es el origen de todo, yo creo, maestro. Definitivamente, todos estamos de acuerdo en que se combata la corrupción. Claro. Todos estamos de acuerdo en que se castigue a los malos funcionarios, porque ya ser sinónimo de regidor, para arriba, o sea, ni siquiera, o ser director de alguna de las dependencias importantes a nivel estatal, a nivel federal, a nivel municipal, ya es sinónimo de que llegaste a las arcas para disponer mediante lo que sea del dinero del erario. Entonces es indebido. Esa parte, y yo creo que todos los 120 millones de mexicanos, aún los chiquitos, aunque se cree que no lo entiendan, sí lo entienden, estamos de acuerdo, el combate a la corrupción, pero también me parece un tanto infantil el argumento de yo soy puro, yo soy honesto, y mi sola presencia, mi solo ejemplo va a hacer que esto cunda hacia abajo. ¿Qué pasó con el tesorero cuando estuvo en el Distrito Federal como jefe de gobierno? ¿Qué pasó con el señor de las liguitas? Y que siguen precisamente cerca de su círculo. Claro. ¿Cómo rescata a un un líder minero, Napito, y lo tiene en el Senado? Es decir, eso es lo que nos hace dudar. Si queremos creer en la buena fe de Andrés Manuel, claro, pero estos 46 años de carrera política en donde ha zigzagueado para encontrar las cosas,
estos 18 años en la presidencia de la República, en donde ha tenido que pactar y negociar, porque es obvio, si no tenemos la fotografía o la grabación, me llama la atención la actitud tan cordial de Slim, por ejemplo, Sí, por supuesto. en contraparte de lo que dice el empresario Blanco o lo que dice el presidente de la Coparmex. Entonces, bueno, estamos en ese punto de esperanza, pero yo quisiera regresar porque está Sí, interesantísimo. y regresamos maestro. acá, tenemos este análisis insisto, el jurídico. tema de estas libertades electorales, el tema de la corrupción considerada también como uno de los grandes temas a combatir, pero creo que hay otro que también ha utilizado dentro de sus argumentos como estas puntas de lanza con las que él trabaja, el de la impunidad. ¿Sí? Es una mancuerna, está sí. amalgada corrupción con Sí. impunidad y hay que atenderlo de manera debida. Y esto tiene mucho también que ver con el maridaje del sistema de justicia, Por maestro. supuesto. Por supuesto, ahí habrá que trabajar mucho en el tema de justicia y creo que otro tema que él no ha tocado y que es importante que los mexicanos comencemos a reflexionar entre estas conductas es el de la transparencia. ¿Sí? Creo que hoy pues cualquier o algunos ciudadanos críticos, meticulosos y dudosos, tendríamos que hacerle una pregunta seria y esperaríamos una respuesta honesta de parte de todos estos que han participado en estos procesos. 12 años en campaña, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde vino ese recurso? Creo que sería interesante porque pues entiendo que no tuvo un trabajo en estos últimos 12 Yo años. agregaría, y no soy anti-Andrés Sí, no, yo Manuelista, tampoco, si somos observadores de la realidad, ¿por qué continúan bajo resguardo los expedientes de las inversiones de los segundos pisos, Así por es. ejemplo? Es un tema Hoy que- se habla de un personaje de Río Bo, Así por es. ejemplo, con intereses en ciertas cosas. O sea, esa pregunta tiene que hacérsele de frente Así y es. que no lo conteste, porque ya le caímos en una mentira. Sí, hay varios temas. que El sí. asunto del gobierno francés a mí me preocupó, insisto, no soy anti-Andrés Manuelista, de ninguna manera, soy periodista y como tal tenemos la obligación y la conciencia, usted como maestro, Claro. de transmitirlo a nosotros como comunicadores, de hacer estos planteamientos, ¿no? Por supuesto, y no debemos de tener ningún temor porque a final de cuentas nuestra sociedad ha logrado, insisto, estas posibilidades de libertad de expresión en ámbitos muy amplios y no debemos dar marcha atrás para tampoco perder este empoderamiento que hoy tenemos los ciudadanos y que debe de seguir creciendo para los años que vienen. Siguiente punto, pues considerar como delitos graves estos que ya hemos mencionado, pero también el robo de combustibles, que hoy es un problema serio y que está relacionado con los otros dos, corrupción e impunidad. Me parece que un guachicolero pues necesariamente tiene que saber por dónde va a pasar el combustible. ¿Quién se lo va a Así comprar es, también? exactamente. O sea, Entonces, ese es otro tema de los que él ha referido se van a atacar. La reforma a la ley de ingresos y del presupuesto del 2019, que pues ha dejado bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda en nuestro país y que pues de alguna manera tiene que encontrar respuestas para atender todos estos compromisos que él hizo con los jóvenes, en el sentido de apoyo a aquellos que no tengan empleo, de becas para aquellos que estén estudiando, de apoyos a los adultos mayores y que, insisto, tienen que encontrar alguna respuesta porque no se pueden quedar nada más como compromisos en el aire. Yo en este sentido pues tendría que referir que por mucho ahorro que haga el gobierno, todo ese ahorro no le podría de alguna manera ajustar para ir generando no cuadran las cuentas. cifras. Sí. Por ejemplo, lo que anuncia también en su toma de posesión en la zona fronteriza, bajamos estos impuestos, etcétera. Hay una serie de medidas económicas en donde reduce significativamente el ingreso del Estado y por el otro lado está anunciando una serie de programas sociales de millones de personas, de los ninis, el doble para los adultos, etcétera. O sea, yo no quisiera estar en los zapatos obviamente de Andrés Manuel, pero menos en el del secretario de Hacienda. Sí, y creo que aquí hay un tema que está, insisto, relacionado y encadenado con los otros que hemos venido comentando. A ver, funcionarios públicos con sueldos que tal vez no les permitan alcanzar niveles decorosos de vida, ¿no serán también un detonante de la corrupción en los años que vienen? ¿Sí? Pienso... Los ministros de la Corte es. también... Maestro. Sí, recuerdo que la justificación para hacer ajustes en los salarios de los ministros de la Corte
fue precisamente en ese sentido, evitar que ellos fueran tocados por los brazos de la corrupción. ¿Sí? Entonces ahora estamos manejando un discurso en un sentido inverso, que a mí me pone a reflexionar sobre qué puede ocurrir en los años que vienen, en la medida que estas propuestas, estas reformas vayan materializándose. Una más es precisamente la de trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa. ¿Sí? Creo que aquí estamos dejando no a la figura de Andrés Manuel López Obrador, sino a la figura del presidente expuesta en alguna medida. Me refiero a su seguridad de manera particular, porque también sería importante que supiéramos quién va a cuidar a nuestro presidente. Exacto. ¿Sí? Sea Andrés Tiene Manuel una López, investidura, es popular y lo que ustedes quieran, pero desde el poder se tocan intereses. Claro. Y intereses muy fuertes, coloquialmente, ya están pisando callos, entonces sí merece el respeto a la investidura, que bueno, al parecer sí la tiene, pero la seguridad también es importante, sí, más allá de una actitud populista. Sí, sin duda, en esta legitimación que tiene por el resultado que tuvo, pues tiene un pueblo que lo cuida y que lo protege, yo podría entenderlo en ese sentido. Pero en esta estructura social en la que vivimos, como usted bien lo refiere, don Juan, hay una serie de intereses que están siendo trastocados y que pues pueden llegar en algún momento a generar un hecho que no deseamos ocurra con la figura del presidente. Tenemos una más, que es la reforma para trasladar el Estado, para revertir el reciente decreto de privatización del agua, que ahí yo coincidiría con él definitivamente. El agua hoy es considerada como un derecho humano y me parece que es uno de los derechos humanos prioritarios. Y sin embargo, por eso, dicen los especialistas, podemos llegar a tener guerras por el agua. Y tenemos que tener mucho cuidado en este tema. Creo que el agua sí debe ser un bien de la nación. Totalmente de la nación. Que debe de estar siendo cuidado por la nación en muchos sentidos. La privatización, en caso de que en alguna medida se pueda dar, pues yo creo que tendría que ser más bien para que el Estado comience a recibir algún esquema de inversión privada que permita el tratamiento de las aguas. ¿Sí? El agua como un producto natural debe ser en mucho responsabilidad y cuidado al cuidado del Estado. Del Estado, aunque se permita la inversión privada en ciertos procesos. Ciertos procesos, exactamente. Yo también estoy totalmente creo que aquí participará la Secretaría del Medio Ambiente y esperemos que lo haga de una manera responsable. Siguiente, modificar o revocar las leyes de la reforma educativa. Y pues aquí es más bien en atención a un reclamo que hicieron un sector de profesores al Estado mexicano una vez que esta reforma educativa ocurrió, y creo que se tendría que reflexionar porque la reforma educativa, aún cuestionada, tiene cosas que son positivas. Sí, ellos hablan de que fue más bien una reforma laboral y una situación de manejo político, pero yo igualmente coincido con usted, maestro, yo creo que es rescatable una buena parte de lo propuesto y sujeto a una revisión para mejorarla. Claro, las evaluaciones... No echarla para atrás, borrón y cuenta nueva. Creo que las son mis cuates los que la van a hacer. Así es. Creo que las evaluaciones de los maestros son algo positivo. Sí. Me parece que los profesores tenemos que estar de alguna manera y de forma permanente sujetos a procesos de evaluación para que no ocurra eso que coloquialmente escuchamos, para no tirarnos a la hamaca, don Juan. No suponer que tenemos una plaza y que con eso ya. No, la educación... No, venderlas y hacer negocio con ellas. Implica estar permanentemente actualizándonos, preparándonos, para no ser profesores únicamente en un sentido estático. ¿Sí? Otra que me parece interesante es esta que implica establecer en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles escolares. Creo que es importante esta reforma en el sentido de que la educación superior se vuelva en alguna medida obligatoria para todas y todos los sectores sociales, pero aquí encuentro un problema, y después, ¿qué vamos a hacer con tanto profesionista? La situación, permítame también ahí añadir, maestro, de acuerdo al plan que se tenía establecido para el 2018, el nivel de media superior, o sea, la preparatoria debería ser obligatoria. Así es. Y tuvo ya que posponerse para el 21. Sí. Entonces, ¿cómo garantizar que la educación universitaria sea obligatoria y cómo le vamos a hacer? Sí.
ahí yo quisiera ahondar un poquito, aun cuando el tiempo se nos está yendo, maestro, no sé, tal vez tenga que comprometerlo a que pudiera venir en otra ocasión, porque esto es toral. Anuncia 100 universidades públicas. Sí. Va a Veracruz el primer día de su mandato y dice, aquí voy a poner 9. Y las universidades institucionales que están a un punto de quiebra, lo dijo nuestra rectora hace unos días, en el 2021 la universidad se va a declarar en quiebra si no hay manera. Entonces voy a crear 100 universidades públicas en donde su calidad, como la que está, como la que creo en México, con ese pase automático, pues ya nos está devaluando esta calidad que tanto trabajo ha costado. Y yo no sé si la audiencia está enterada, pero déjenme decirle que el rector de la máxima casa de estudios del país, el de la UNAM, cuando Andrés Manuel acude a plantearle esta situación, el rector le dice no. Así es. No, ¿por qué? Porque tenemos una de las universidades más acreditadas en América Latina y en el mundo. Y esto sería echar para atrás todo lo que se ha luchado, todo lo que se ha perseguido. Pero bueno, usted es el invitado, maestro. Me queda un minuto y nos quedaron varios Tenemos puntos. Aquí 3, si me permite solo enunciarlas. Establecer las leyes. Analizamos en el siguiente programa. Establecer en la ley el mecanismo de consulta popular que hemos escuchado tanto para el tema de la revocación del mandato y quitar trabas para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana. Las reformas al salario mínimo en la frontera, que ya comenzaron de alguna manera también a ejecutarse. Y finalmente hay otros cambios en otras leyes reglamentarias que están orientados a ajustar la estructura administrativa del gobierno. Me quedaría con 4 importantes. La creación de la Guardia Nacional, ¿sí? La eliminación del fuero presidencial, el tema de las consultas populares, ¿sí? Y me quedaría con el tema de la reforma educativa. ¿Sí? En los sentidos de hasta dónde se vuelve obligatoria y la importancia de la educación superior en nuestro país. Hay otras importantes como la extinción de dominio por corrupción, la reducción del financiamiento partidista, que también es importante, y algunas otras propuestas que no van a requerir necesariamente una reforma constitucional. Creo que nuestro país va a cambiar, don Juan, y esperemos... Sí, tiene que cambiar. ¿En qué sentido y qué rumbos va a tomar? Esa es la incertidumbre. Así es. Le abrimos su agenda para el próximo martes, igual de 3 a 4. Aquí es una promesa con la audiencia. Nosotros igual abrimos la agenda porque me parecen temas torales, tratados al nivel que deben ser analizados desde el punto de vista jurídico y no politizado y no llevado a los puntos del fanatismo o de la oposición radical. Este es el punto, maestro. Ricardo Ugalde Ramírez, director de la Facultad de Derecho, muchísimas gracias. Nos vemos aquí el próximo martes con él mismo, y incluso yo le voy a pedir que me haga favor de darme una copia de esto para yo también poder interiorizarme un poquito más, pero se los recomiendo. Vamos a darle una gran difusión a este programa que me parece de los mejores en esta etapa, y fundamental el análisis que continuamos haciendo gracias a la amabilidad del maestro Ricardo Ugalde Ramírez. Muchas gracias por su atención y ya lo sabe, si está comiendo, invite. No se crea. Provecho. Buenas tardes. Muchas gracias. 3 a las 3. Un espacio en el que abordamos los temas de hoy. Sí le voy a pedir una copia.